Es Marcelo Vermolen, quien es abogado, especialista en acceso a información pública y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Buenos Aires. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola Dani, un placer saludarte, ¿cómo están? Bien, gracias. Cuando te dicen, mira Marcelo, tenemos la posibilidad de irnos a México para ver las elecciones, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Y la verdad es que me parece que es una elección decisiva, como tantas otras que se están dando en el continente este año. Hoy tenemos la elección en Colombia, que también es decisiva. Claro. Me parece que estamos en un contexto bastante interesante, por lo menos para los especialistas, para analizar los procesos electorales y las tendencias que va finalmente a decidir la población. Porque me parece como que hay climas de grietas y de divisiones en muchos de nuestros países, ¿no? Digamos, Colombia hoy va dividida en cuanto a los acuerdos de paz, a resolver la elección, con un presidente Santos también deteriorado. México, digamos, encarna la mayor violencia, digamos, interna desde las últimas 2 décadas, con un Peña Nieto completamente devaluado en su menor índice de popularidad, que había sido toda una promesa por su juventud, por su forma de decir que iba a combatir la corrupción, y termina yéndose del poder envuelta en escándalos de corrupción, con una imagen totalmente deteriorada, con un problema muy grande, como decías vos, vinculado a la droga, a la violencia extrema, a la violación de derechos humanos, a la inmigración. México tiene en este momento una situación muy grave, que es que está recibiendo inmigración del sur de México, de los países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, que están cruzando la frontera ya no, digamos, para ir a los Estados Unidos, sino para quedarse en México, y donde hay índices de xenofobia, digamos, y el sur de México estamos hablando de Chiapas, ¿no? Digamos, la zona más pobre de México, con 5 millones de pobres, que tiene que incorporar a su vez, digamos, a inmigrantes pobres, muchas veces violentos. Eso está sucediendo en el sur de México. En el norte tenemos la frontera con los Estados Unidos, con todo otro grave problema, digamos, una especie de desafíos de quiénes van a ser los candidatos, digamos, en la próxima elección. Ahí, digamos, liderando las encuestas López Obrador, que ha sido 2 veces candidato a presidente en el 2006 y en el 2012, que tiene ideas más bien de izquierda, ¿no? Y digamos, y que de alguna manera es toda una renovación, una innovación para la clase política mexicana, ¿no? Él lo que propone es revisar todos los acuerdos que llevó adelante Peña Nieto, revisar la política de inmigración, digamos, recordemos que hay 6 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, que muchos de los mexicanos en Estados Unidos terminan en las cortes sin asesoramiento legal. Entonces mucha de la batalla electoral que se está dando ahora está destinada, digamos, al discurso hacia los migrantes que están en los Estados Unidos, porque esos migrantes, los que están allí, por primera vez van a poder votar en los consulados, y son votos importantes para esta elección decisiva. Así que México se encuentra en una situación, yo creo que muy grave. La droga, la violencia, los derechos humanos, la migración, están de alguna manera socavando, digamos, el valor de las instituciones, ¿no? Sí, la verdad que hay un par de cosas que me van quedando, primero, como una aseveración. La juventud no asegura una renovación, por lo menos en el plano dirigencial, digo, por lo que ha ocurrido con Peña Nieto, ¿o no? Sí, la verdad es que no, digamos, Peña Nieto, por eso digo, había sido toda una promesa por juventud, por carisma, y creo que no ha estado a la altura, y creo que se van devaluando las esperanzas, ¿no? Entonces se vuelve a revisar en el inventario, y ahí aparece López Obrador, que ha sido constante en sus ideas, ha sido alcalde de México, ha sido 2 veces candidato a presidente, como una especie de digamos, no moral, ético en cuanto a su discurso, ¿no? Veremos cómo se resuelve, digamos, la elección, pero va a ser muy importante estar allí. México es una federación, votan alrededor de 83 millones de mexicanos que están inscritos en el padrón electoral, sobre unos 130 millones de mexicanos. Tiene un Instituto Nacional Electoral que es una mega institución, digamos, ¿no? Manejan millones
millones de dólares en cuanto a tamaño y presupuesto. Así que es todo un desafío estar y ver qué va a pasar y cómo va a reaccionar la sociedad mexicana, ¿no? Y lo otro, ¿existe algún sistema ideal a esta altura de los acontecimientos, lo que es tu experiencia? ¿Existe algún sistema ideal electoral? Mira, digamos, yo creo que el voto, volvemos a hablar siempre de voto electrónico, boleta única electrónica, una electrónica o tecnología aplicada a los sistemas electorales. Yo creo que el mundo en eso está teniendo mucho cuidado. Han habido muchos casos de incidencia en los electores a través de las redes sociales, el Cambridge Analytica y Facebook, la incidencia de los rusos tratando de perturbar las elecciones de algunos países occidentales. El mundo occidental está tratando de cuidar bastante, digamos, el uso de las tecnologías y recurrir a lo más clásico que es el papel, la boleta única en papel, como lo usa Chile, como la usa Colombia hoy, como se va a usar en México. Me parece que ese es el camino más normal. Ahora, una cosa es el sistema que se utiliza para legitimar a quienes acceden al poder y otra cosa es el grado y la valoración de las instituciones, ¿no? La calidad institucional que tienen esos países. Y yo creo que cada vez que hay una falla, una decepción en materia de liderazgos, las instituciones terminan siendo socavadas, ¿no? Porque la gente empieza... Básicamente la fortaleza, la columna vertebral de cualquier institución es la confianza. Y cuando las instituciones van siendo socavadas y cada vez la sociedad desconfía más de las promesas y del resultado final, de la ineficacia de aquellos que terminan gestionando el Estado, lo que termina es descreyendo también en las instituciones. Y me parece que América Latina tiene que revisar eso, porque tenemos el caso de Brasil, digamos, también va a tener elecciones en octubre. Tenemos al candidato con más votos o con mayor intenciones de votos preso, al actual presidente, digamos, de Brasil, gestionando con el menor índice de popularidad y, digamos, con procesos de corrupción. Es decir, que la corrupción, si uno ve el índice de transparencia internacional, atraviesa fuertemente a toda América Latina, que está casi por debajo del 4, con aplazos generales. Argentina también tiene 3,9, Brasil 3,7, Colombia 3,7, México está por debajo, Perú está por debajo, Paraguay está por debajo, Venezuela está por debajo, Ecuador está por debajo. Digo, me parece que tenemos un problema grave de corrupción y la corrupción va socavando las instituciones de una manera letal, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Es el populismo? ¿Es la sociedad? ¿Qué es? El fondo, digo, en esa matriz de corrupción y poca transparencia que estás describiendo. Yo creo que es un conjunto de debilidad institucional, digamos, tendencia a la corrupción en nuestras sociedades, empresariados, digamos, que terminan, digamos, pensando más en generar negocios con el poder, sociedades permisivas que han ido aceptando, digamos, la corrupción como algo natural, fallas en los instrumentos de control o en el control de la corrupción antes de que se suceda, ¿no? Estamos acostumbrados a las denuncias y a las investigaciones después que la corrupción ya sucedió y generó sus efectos dañinos. Me parece que nos falta asumir con madurez y liderazgo el compromiso ético que tendría que tener aquellos que desempeñan el servicio público, la función pública. Me parece que en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica se ha perdido la calidad del servicio público, ¿no? Y me parece que eso es decisivo, porque quienes llegan al poder se sirven del poder en vez de servir a la sociedad. ¿Y la sociedad qué es lo que está demandando? Lo mínimo, digo, porque es como que muchas veces se encuentra como perdido por perdido y dice, bueno, por lo menos me da algo. ¿Es un poco esa la lógica? Y la sociedad va probando. Yo creo que muchas veces la política subestima a la ciudadanía, ¿no? Esto que decías vos recién, digamos, una cosa es la legalidad de acceder al poder y otra es la legitimidad de sostenerse, ¿no? Y me parece que la política subestima con sus discursos, se cree que con el marketing, con un poco de propaganda, con la dispersión, la atomización, se va consiguiendo, digamos, socavar a la sociedad. Yo creo que la sociedad, lo que a veces, enredada en su propia supervivencia, que las mismas condiciones que la política propone obligan, porque la gente está a veces limitada por su propia economía y por sus propios tiempos, y no puede, digamos, exigir demasiado porque tiene que sobrevivir. La gente va haciendo lo que puede, a veces eligiendo al menos malo, a veces tratando de probar opciones nuevas,
el cambio siempre es una esperanza, hasta que la esperanza se termina siendo defraudada, ¿no? La gente exige, me parece, que un equilibrio entre lo social y lo ético, ¿no? Me parece que la gente está demandando eso, y me parece que no ha habido aquellos que han sido que se han ocupado del tema social han sido poco éticos, aquellos que han sido pro mercado y pensando nada más que el mercado soluciona todo, se han olvidado de la gente. Así que me parece que falta el equilibrio normal y natural que debería darse en toda sociedad madura. Sí, te hago la última consulta porque ya tengo la otra entrevistada en línea, pero me interesa esta parte que terminamos de hablar recién sobre el tema de lo que demanda la sociedad. ¿La sociedad está por un paso adelante de los dirigentes, crees? Yo creo que sí, contrariamente a lo que piensan los políticos. Los políticos subestiman a la gente. Yo creo que la gente sabe más, ha aprendido a no ser engañada, sabe leer debajo de las palabras, lee los gestos de los políticos, y los políticos en general tienden a devaluarla, a subestimarla. Y no tienen las herramientas como para poder incidir demasiado. Todavía falta organización, falta madurez. Las redes se han convertido en un campo de hostilidad más que de otra cosa. Los canales de participación son muy limitados, pero la verdad que creo que vamos a un mundo donde la sociedad va a tener más poder que se supone, porque la crisis de la política y de los partidos políticos van a llevar a eso. Marcelo, te mando un abrazo y vamos a seguir compartiendo esta experiencia particular ahora de ir a México a ser uno de los veedores de esta elección. Te mando un abrazo como siempre, gracias. Allí estaremos el 1 de julio, Daniel. Abrazo grande. Gracias, Marcelo Vermolen, en contacto con nosotros.